Oye, yo no sabía que hasta en Acapulco tenían bronca de mapaches, güey. Bueno, de que hay mapaches políticos, seguro. Pero mapaches así de reales, ¿no? De animal. Fíjate, se dieron al acapulcazo, ¿no? Hay mapaches chilangos, güey, así, oye, si nos vamos a... y nos vamos a Acapulco, ¿a qué eres? Y no nos vamos. Sí. Mi madre nos va... Sí, tengo un depa, un tiempo compartido ahí. Pues para no perder la semana, ¿no? Pues nos vamos. Bueno, oigan, de lo sublime nos vamos un poco a lo perverso, porque ha empezado a surgir otra vez entre la chamaquiza, entre pubertos, adolescentes, pues estas personas, ¿no?, que están en nuestra vida todavía en desarrollo, que pues de repente se les ocurre hacer estupidez y media, grabarse, porque ahora es lo más fácil del mundo, y publicarlo en redes sociales como si fuera una especie de hito, ¿no?, de logro. La última y más novedoso reto, el último y más novedoso reto viral es uno que tiene que ver con reto clonazepam, creo que se llama, y tiene que ver justo con consumir este asunto. Pero miren, ¿qué me pongo yo a platicarles? Tenemos con nosotros al doctor Edgar Germán Álvarez, él es catedrático titular de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, para hablar un poco de esto. Doctor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, siempre un placer aquí a los expertos, siempre la puerta abierta de par en par. Oiga, doctor, pues primero, ¿cómo llegamos a este punto? Porque, digo, todo este asunto de los retos virales, evidentemente no es algo nuevo, han existido desde que yo era un chamaco, que digo, no es como que fue hace muchísimo, pero igual no es nada nuevo, no me sorprende, pero ¿por qué se siguen dando que en este tipo de rangos de edad hay como la propensión a hacer estupideces y publicarlo en redes sociales? Por supuesto que son estupideces, pero no es tanto culpa del adolescente como tal. Lo que pasa es que están terminando de madurar. Hay una parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que es lo que nos da la madurez de la toma de decisiones, de entender con base a la experiencia. Y como esta parte todavía está inmadura, entonces los jóvenes no tienen ese sentido del riesgo, del peligro, y entonces es para ellos muy fácil afrontar este tipo de retos. Ok, bueno. A ver, entonces, el más reciente, tengo entendido, doctor, tiene que ver con un ansiolítico, no creo que es el clonazepam. El clonazepam. Entonces, pues digo, un poco de contexto para este nuevo reto, porfa. Ok. Primero vamos a ver, el clonazepam es un medicamento que es familia de las benzodiazepinas, que bueno, como ya bien lo habías mencionado, es un ansiolítico, pero tiene muchísimas aplicaciones. Entre una de ellas, pues obviamente tiene un efecto hipnótico, es decir, induce el sueño, y entonces lo que hacen estos jóvenes es, oye, pues vamos a tomarnos el clonazepam, y el último que se duerma es el que gana. ¿Y qué es lo que pasa? Se toman el clonazepam, no les da sueño, se toman otra pastillita o gotas, dependiendo en lo que lo tengan, y entonces la última persona que aguanta, quien tiene más resistencia, pues obviamente es el que gana. Pero lamentablemente el que gana, pues es el que está ingiriendo más medicamento. Y obviamente es el que más riesgo tiene de padecer algunos de los efectos secundarios, que incluso puede llegar hasta la muerte. A ver, si quieres darnos una lista de ese rollo, porque, más bien, antes de irnos al tema de los secundarios, según tengo entendido, o sea, lo que clonazepam y todos los medicamentos relacionados son controlados. O sea, no es como que vas a cualquier farmacia y dices, dame un clonazepam, por favor. O sea, estamos hablando de que ya estos escuincles toman estos medicamentos de su casa, ¿no? O sea, tengo entendido que así por ahí va la cosa. Así es. Okay. Sí, porque no es fácil adquirirlos, ¿eh? No es nada fácil adquirirlos. Claro. Se necesita una receta, y esta receta obviamente debe ser prescrita por un profesional de la salud, y entonces debe de tener ciertas características esta receta para que pueda ser surtida. Así es que estos jóvenes lo que hacen es tomar los medicamentos que lamentablemente no están bien resguardados en casa. Entonces es muy fácil que tomen. Se sabe que hay como medicinas que pues medio puedes dejar afuera, ¿no? Como Tylenol, ibuprofeno y cosas del estilo. Difícilmente vas a provocar un daño, pero hay este tipo de medicinas en sí, como las benzodiazepinas, creo que papás del mundo tengan un poco más de cuidado donde las dejan, ¿no? O sea, o no, doctor, claro. Aquí échame una mano, o sea, para que no solamente sea yo el que está regañando a los papás. Es que
todo esto es multifactorial, porque bueno, viene la parte biológica, que obviamente, como ya mencioné, la inmadurez del prefrontal. Viene la parte social, porque los jóvenes lo que quieren es la aceptación, tienen la necesidad de pertenencia y por lo consiguiente quieren ser aceptados. Entonces es muy fácil que esos retos los tomen con mucha facilidad, los tomen con tranquilidad, entre comillas, y si a eso le ponemos un poquito de que los papás en determinado momento no tienen la precaución de guardar ese tipo de medicamentos, de no tener también un acercamiento con los hijos, pues obviamente esto es una bomba de tiempo y la explosión es precisamente estos retos virales. Oye, doctor, ¿cuáles son los riesgos de tomar este tipo de medicinas, de sustancias en estos rangos de edad, sin supervisión? Híjole, es que puede ser dependiendo de la cantidad. Pero para que más o menos se den una pequeña idea, esto puede llegar a generar incluso hasta un paro respiratorio. Y entonces, obviamente, esto puede provocar la muerte. O sea, puede ser muy grave. El adormecimiento, como ya lo había dicho, un efecto hipnótico, que es el adormecimiento. Obviamente, el proceso cognitivo empieza a disminuir. Ya no saben, ya no tienen conciencia de qué es lo que están haciendo. Entonces, incluso esto les facilita el tomar otros riesgos. No pueden tomar decisiones de forma adecuada. Y al perder la conciencia, pues obviamente esto puede provocar incluso la muerte, como ya lo mencioné. Ya. Oye, doctor, según, bueno, más bien, ¿generan adicciones o dependencia estas medicinas? Claro. De hecho, todos, absolutamente todos los medicamentos pueden llegar a provocar... a ver, una aspirina, por supuesto, puede provocar dependencia. Ahora, estos medicamentos que lo que están haciendo de una u otra manera es dar una sensación de bienestar, de dormir bien, de estar más tranquilo, obviamente esto provoca una dependencia para estos medicamentos. Pero cabe decir que un medicamento perfectamente bien recetado, perfectamente bien indicado, no tiene por qué ser peligroso, siempre y cuando esté con la supervisión que se necesita. Los medicamentos pueden ser muy seguros y una elección muy atinada cuando se prescriben de manera adecuada. Doctor, si pues, alguien que nos está viendo, papá, mamá, tío, sobrino, lo que sea, tiene, digamos, alguno de estos casos o la inquietud para pues, hablar con su puberto o adolescente residente en casa, ¿cómo es digamos, una aproximación correcta para, pues, digamos, no provocar que nada más por querer pertenecer hagan esto y tratar como de mitigar esa no sé, curiosidad, ¿no? O necesidad de pertenecer y hacer este tipo de retos? Ok, es una excelente pregunta. Y aquí debemos de darnos cuenta, porque vamos a hablar de la prevención. Si estamos hablando, como esto es multifactorial, ya dijimos, hay aspectos biológicos, hay aspectos sociales, pero principalmente familiares. Ahora, los jóvenes lo que necesitan es atención, es ser aceptados, tienen esa necesidad de pertenencia, de aceptación. Entonces, si no lo encuentran en casa, por supuesto que se van a refugiar en los amigos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como padres? Híjole, por ahí escucho muchas personas que dicen es que tenemos que ser restrictivos con las redes sociales, debemos de tener horarios, controles parentales, pero vamos, en la actualidad los jóvenes nos dan la vuelta completita con todos los artefactos electrónicos que hay. Entonces, el hecho de decir, ay, control parental, ay, es que lo voy a vigilar, que no se en tal red, o los horarios, nos van a dar la vuelta, nos van a dar la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos llenar, necesitamos satisfacer las necesidades que ellos tienen de afecto, de pertenencia, de comunicación. ¿Qué es lo que necesitamos? Escucharlos. ¿Qué es lo que necesitamos? Abrazarlos. Establecer esa unión, ese camino de comunicación para que los jóvenes se sientan seguros y sepan que hay alguien en casa que los va a escuchar. Y debemos de entender que a esa edad, como ya lo dije, la inmadurez de la corteza prefrontal, pues obviamente va a hacer que tomen riesgos, que no tengan una buena alternativa de toma de decisiones,
por eso es que no obedecen, por eso es que van en contra de la autoridad, porque están inmaduros en ese aspecto. Claro. Entonces, como padres debemos de entender, en lugar de ser súper restrictivos y decir, en mis tiempos era esto, es que yo... No, no, espérame, tus tiempos ya pasaron. Debemos nosotros como padres adaptarnos a esta realidad que están viviendo nuestros hijos. Y si nosotros no nos adaptamos, nos vamos a alejar cada día más de ellos. Y ellos entonces se van a refugiar con amistades, van a aceptar otros retos que pueden ser tan peligrosos, incluso pueden entonces atentar contra su vida. Entonces sería más o menos como el rollo de ir como un poco con la corriente en vez de tratar de ir como salmón así en contra, ¿no? Claro, claro. Es más fácil ceder ante ciertas cosas siempre y cuando tengamos esa mediación, que de pronto ser restrictivos y decir, no porque lo digo yo. Y todos sabemos, porque todos fuimos adolescentes y sabíamos perfectamente bien que cuando nos restringían en algo, más lo hacíamos porque era un reto. Claro. Contra la autoridad. La neta, sí, todos de adolescentes hicimos estupideces, güey. La neta, ya las ves para atrás y dices, güey, ¿qué pedo la inconsciencia, no? Pero pues, no había... Yo creo que justo no tenías ese nivel, ¿no? de conciencia de la trascendencia o de las consecuencias que pudo haber tenido esa decisión. Claro, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos. No podemos ser como los abuelitos, los bisabuelitos. O sea, tenemos que adaptarnos a una realidad que se llama actualidad. Yeah. Y si no nos podemos adaptar, entonces, ya lo dije, estamos alejando más a nuestros hijos y esa brecha generacional se va a abrir todavía más y más hasta que de plano se rompe la comunicación y se rompen entonces esos lazos familiares. Doctor Edgar Germán Álvarez, catedrático titular de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Siempre un placer. Muchas gracias, doctor. Fuerte abrazo. Al contrario, muy agradecido por la invitación y un placer haber estado con ustedes. Igualmente, gracias, doctor. Fuerte abrazo. Hasta el Edomex.